Ya recibimos con muchísimo gusto a nuestro compañero Luca Veloz. Luca, bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Pilar. Un tema, el que estás proponiendo, el que estuviste trabajando desde hace algunos días, que tiene que ver con una larga y solidaria historia de nuestro país. Sobre todo se ven mucho en Montevideo en las últimas décadas, ¿no? Las ollas populares. Sí, porque si bien desde hace 8 meses, cuando explotó esto de la pandemia, las ollas populares se pusieron nuevamente en el tapete y hay casi 100.000 personas que han pasado por ellas, 50.000 exactamente que están hoy concurriendo a las ollas populares. Revisando un poquito la historia, porque también me acordaba de eso, en 1983 hubo una coordinadora acá en Montevideo de ollas populares que ya, bueno, ¿se acuerdan que en el 82 estuvo la tablita, el fenómeno que se rompió la paridad, digamos, también con el dólar? Exacto. Y bueno, Eso mucha gente provocó, quedó endeudada, mucha gente sin trabajo, ¿no? Bueno, eso, ahí son los primeros fenómenos de las ollas populares, por lo menos de esta última parte del tiempo, del fin del siglo XX y principio del XXI, pero luego en el 2002, también con la crisis, con un fuerte papel allí de los sindicatos y de la Universidad de la República, que salió con su programa de extensión a parar la olla, concretamente de los uruguayos, y ahora en esta pandemia, a partir de marzo, en diferentes barrios de Montevideo sobre todo, pero también en otras partes del país, las ollas populares florecieron, ¿no? Y lo que nos interesaba era hacer un seguimiento, porque, bueno, después de tantos meses y donde la situación económica, sobre todo de algunas personas, los que trabajan más en la informalidad, se ha ido rezagando aún más, esto, bueno, el fenómeno de las ollas también viene sufriendo esto, cuando las personas que colaboran, que son los propios trabajadores, que son los sindicatos. También empresas, por lo menos en la primera etapa hubo empresas, ¿no? Sí, pero hay como en todo, hay como un empujón y después hay como un impulso y después al largo aliento las fuerzas van flaqueando. Y esto es lo que nos decía la gente de la Coordinadora de Ollas Populares por la Vida Digna, que en agosto pasado fue que se reunieron en el plenario para coordinar los esfuerzos. Nos decían, por ejemplo, que a veces tenían materiales en algunas zonas de Montevideo que en otras no, entonces están coordinando esto, están trabajando, y en FUCBAN en agosto se reunieron allí, son cerca de 230 las ollas que están funcionando hoy en el país. Estuviste hablando con ellos, vamos a ver cómo se organizaron. Surge de un encuentro el 8 de agosto de este año en FUCBAN, donde después de un periodo de encuentro y discusión, distintas redes que nuclean las ollas populares en Montevideo se juntan y ven la necesidad de generar un ámbito de referencia para las ollas populares para, como primer punto, coordinar el tema de los trabajos, los insumos, la parte material. Como segundo tema, evaluar la situación social en la que estamos viviendo desde distintas perspectivas. Y además que de aquí en adelante haya una referencia y las ollas populares tengan su propia voz. Se está discutiendo en este momento y preferimos como no declarar nada ni decir nada porque no está totalmente conversado internamente como para poder dar una respuesta. Sí se recibieron algunas propuestas y bueno, como te digo, nosotros ayuda directa del Estado seguimos sin recibir. Y esta última propuesta recién se está conversando. De insumos, por supuesto, hace 8 meses que las ollas están trabajando, así que eso ha mermado mucho. Hay ollas que han discontinuado por la falta de insumos, y después lo otro es los recursos humanos, ¿no? O sea, mucho tiempo de laburo en las ollas, y cada olla promedialmente lleva entre 6 y 8 horas, entre la cocinada, la limpiada y todo lo demás. Entonces lo que se precisa es gente que quiera venir a colaborar o para entregar o para cocinar, incluso muchas veces con picar verdura alcanza. La donación de verduras es fundamental, de carne, de chorizos, de ese tipo de proteínas que necesita la gente. Y bueno, es mucha la gente que hoy en día se está alimentando, lo decía Esteban, 500.000 de personas prácticamente en octubre, 500.000 de porciones en octubre se sirvieron. Solamente en Montevideo, ¿no? Así que lo que pedimos es la colaboración de todos, porque esto es el pueblo ayudando al pueblo, nada más.
Bueno, aquí escuchábamos a 3 testimonios de cómo, que integran esta coordinadora de ollas, que son más de 200, decías tú, pero ollas que no solo responden a iniciativas de sindicatos, sino a qué otras iniciativas, porque hay historias que son tremendas. En este caso son vecinos, los vecinos del sur. Estaba Esteban Corrales, que lo veíamos primero, y Tatiana Fernández, que son de la olla Palermo, pero también estaba el Bicho Silveira, algunos lo identificaron, es un basquetbolista muy famoso, que está en la olla Juan Ramón Gómez, y están colaborando. Ahí nos hablaba Tatiana Fernández del apoyo posible del gobierno. El Ministerio de Desarrollo Social prometió un apoyo a pedido del presidente de la República, y así lo adelantó el ministro Bartol. Ellos lo están estudiando, porque hasta el momento no reciben apoyo del Estado, lo remarcó. Están estudiando esto, que vendría a través del INDA, una serie de canastas que les daría a las ollas populares. ¿Ustedes saben cuánto es la canasta que da el Mides? 1.200 pesos les da, apoya a las personas, o el equivalente, que no es el equivalente además, un equivalente en una canasta es 1 litro de aceite, 1 litro de arroz, 1 kilo de arroz, perdón, 2 paquetes de fideo. Esto en realidad hay discusiones en las ollas populares si esto equivale a los 1.200, ellos calculan que no, dicen que no, y eso es una de las críticas que se hacen desde el movimiento popular a este supuesto apoyo que da el gobierno. Claro, pero en realidad lo ideal sería que las personas no tuvieran que recurrir a ollas populares, ni que las personas voluntarias lo tuvieran que hacer, ¿no? De la mejor manera y con aplausos miles, sino que la gente tendría que tener la comida de parar la olla en su casa. Sin duda que sí. Y con el apoyo del gobierno, en todo caso, directo, ¿no? Exacto, eso es lo que están reclamando. Y bueno, y a partir de esto, colectivos de vecinos, pero también organizaciones sociales, civiles y sindicales. Estuvimos también en la olla del Zonal. Esto no es una olla, es un merendero del Zonal Aguada, el PIT-CNT. Nos contaban que ellos al principio de la pandemia, en los primeros meses, en marzo, identificaron varias ollas ahí en esa zona de la Aguada, ¿no? Una zona que además tiene mucha presencia de migrantes que en general tienen trabajos informales y se vieron retaseados sus ingresos, pero también muchas situaciones de personas en situación de calle, en condición de calle. Entonces ellos lo que identificaron, que la gente comía en algunas ollas que habían allí, también los que viven en los refugios tenían la cena de noche, y había un hueco, un espacio en la tarde donde necesitaban un refuerzo de alimento. Y bueno, por eso idearon este merendero que todos los días da 200 raciones y puede llegar hasta 270, nos dicen, nos contaban esto, pero además hay un apoyo escolar para 30 niños de la zona de la Aguada. Vamos a ver lo que nos dicen los vecinos. Hay un intercambio con la gente que viene, de hecho ya tenemos como un vínculo, ¿no? Al estar todo el tiempo nosotros con ellos todos los días, a las 4 de la tarde, ya sabemos cómo se compone el núcleo familiar, qué hacen, si trabajan o no. Más allá de todo, el Zonal también lo que hizo fue llevar un planillado muy detallado con la situación por la que pasan muchas de estas personas, ¿no? Saber el contexto, si son familias, si son personas en situación de calle, todo ese tipo de carencias, porque nosotros, más allá de que hoy estamos dando una merienda, también lo que hacemos es apuntar como a futuro, ¿no? Es decir, bueno, acá se necesita un taller para por ejemplo, de costura, para que las mujeres que hoy por hoy no tienen trabajo aprendan a coser y empecemos como a generar, ¿no? Eso del venís y nosotros juntos pensamos qué es lo que a vos en este momento estás precisando. Además de la merienda, hemos logrado conformar con una brigada de estudiantes del CEIPA un sistema para los días sábados donde vienen chiquilines del barrio a recibir un apoyo académico. Todos sabemos que este año ha sido muy particular con todo el tema de la pandemia y que han tenido algunas carencias los chiquilines en la cantidad de clase que deberían haber tenido. Entonces se nos ocurrió, como una forma de apoyo al barrio,
es que los días sábados se les dé en esta última etapa del año reforzar todos los conocimientos y todo lo que les sirva también para el año que viene, para que no les queden conocimientos colgados de un año para el otro, para así no se les dificulta. Bien, acá estamos hablando no solo parar la olla, sino aportar conocimiento y formación. Sí, y ese apoyo de los estudiantes del CEIPA también, allí esa especie de talleres que están identificando para darle herramientas a las personas. Esto de las organizaciones sindicales y también las organizaciones sociales. Nos llegaba un mensaje de La Teja en el armado de todo este informe sobre el caso de Santa Catalina y el desalojo que hubo la semana pasada. Bueno, allí hay una olla también y hay una coordinadora de ollas del Cerro que está apoyando a esos vecinos que van a ser realojados en un convenio entre la Intendencia y el Ministerio de Vivienda. Pero a propósito de esto de la Intendencia, la intendenta electa, Carolina Cose, prometió que dentro de su ABC, ese plan de emergencia que está diseñando y que ya están trabajando, habrá un espacio también para el apoyo a las ollas populares. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando el intendente Tabaré Vázquez, uno de sus principales trabajos estuvo en el refuerzo de los merenderos y aquello del refuerzo de la leche y la leche en polvo, era una de las líneas de trabajo que tuvo Tabaré Vázquez. Después, hasta pasado el 2002, funcionó en la intendencia esto. Durante esta crisis también hubo un refuerzo, hubo una entrega de canastas, ustedes se deben acordar, a través de los municipios se llevó adelante. Bueno, ahora en el plan ABC estará esto también contemplado y así nos lo adelantó Juan Canessa, prosecretario de la Intendencia, pero además va a ser parte del gabinete futuro, ¿no? Lo vemos. En el plan ABC, que se va a empezar a aplicar antes del fin de año, también está previsto un apoyo específico a las ollas que en la medida de lo posible, que tenga que ver con profundizar este tipo de acciones y además incorporar potencialmente la ayuda en materiales, porque hay un hecho que es real. Cuando arrancaron las ollas, bueno, el bolsillo del barrio daba para ciertas cosas. Hoy el bolsillo del barrio da para otras cosas, bastante menos, entonces hay más necesidad y de repente menos capacidad de conseguir los alimentos necesarios para la olla. En muchos lados hay ollas que han cerrado, otras que han visto reducido su tiempo a algunos días por semana. Bien, claro que entonces ahí va a haber un apoyo, porque además esta situación de emergencia sanitaria todavía se mantiene en el país. Vamos a ver cómo siguen los próximos meses, pero bueno, hay gente que todavía la está pasando mal y hay muchos sectores que todavía no han recuperado la actividad prepandémica, ¿no? Exactamente. Igual de todas maneras se pueden apoyar este tipo de emprendimientos, se puede ir allí al Zonal Aguada del Pit-CNT, que es el local de los transportistas y de la FOEMIA, lo veíamos allí, queda en Agraciada y Marmarajá, se puede colaborar allí, también en AEU se pueden entregar alimentos y hay un teléfono, apareció allí el teléfono para la coordinadora de ollas del sur, también se puede colaborar allí, lo decía el Bicho Silveira, todavía faltan además de brazos, elementos para cocinar. Bien, gracias Luca por este repaso de tanta gente que está también colaborando para que otra gente pase mejor. Gracias.